Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver en sus pantallas la revista de la Atalaya de fecha 1 de octubre de 1959, página 608, con una pregunta que hace un médico norteamericano a la sociedad Watchtower, que se lee como sigue. Preguntas de los lectores. ¿Quiénes son los autores de las publicaciones de la sociedad Watchtower, y cuáles son sus calificaciones educativas? Doctor en Medicina, Estados Unidos. La literatura publicada por la sociedad Watchtower se publica en el nombre de la Watchtower Bible and Tract Society. Independientemente de quién puede escribir algunos artículos, porque son revisados cuidadosamente por los miembros del cuerpo gobernante antes de que sean publicados, por lo que se consideran propiamente como proveniente de la sociedad. Nuestro trabajo de publicación no se hace para glorificar a cualquier hombre o para darles un nombre prominente ante este mundo, dependiendo sobre la base del nombre de los hombres, con el fin de inducir a un estudio de la palabra de Dios con la ayuda de las publicaciones de la sociedad Watchtower. Evitamos todo tipo de adoración de criaturas y todo lo que estimularía a la adoración de criaturas. En armonía con este esfuerzo, la sociedad no identifica a los autores de los diversos libros, folletos, revistas o artículos que publica. Ellos prefieren permanecer en el anonimato, no debido a su formación académica, sino con el fin de que los estudiantes de la literatura puedan concentrarse en las verdades y los hechos presentados en vez de sobre la identidad del escritor, y que puedan ser influenciados por lo que ellos son. Prefieren que la sociedad y no el individuo contribuyente de sus publicaciones deba ser la cosa para recomendar las publicaciones de la sociedad Watchtower a todos los lectores, y que la atención de los lectores debe estar dirigida a la organización que está siendo usada por Jehová Dios como su instrumento en lugar de cualquier individuo. Mateo 24, 45, 47. Así que dejamos que la literatura hable por sí misma. La erudición de la misma, la presentación lógica de las escrituras que se establece y su adhesión fiel a la Biblia son las cosas que deberían impresionar al lector y que él debe convencerse de que esta es la verdad de la Biblia. Erudición mundana no es lo que se requiere. No era lo necesario. La erudición mundana. Para la creación de las escrituras griegas cristianas desde Mateo hasta Apocalipsis. Los escritores de los 27 libros de la Biblia fueron hombres oscuros, entre comillas, de acuerdo con las normas del mundo. Pedro y Juan eran pescadores ordinarios, Mateo un recaudador de impuestos, Marcos un residente de Jerusalén, sin ninguna fama escolástica, Santiago era un medio hermano de Jesús, que era carpintero en la ciudad de Nazaret. Solo el apóstol Pablo tenía algún tipo de educación. Y sin embargo, en Filipenses capítulo 3, dice que todas las ventajas mundanas que él tenía debía considerarse como mera basura en comparación con el conocimiento de Jesucristo, que se ganó después de que él se convirtió en un seguidor del Salvador. La Biblia muestra que era la posesión del Espíritu Santo que fue el factor importante en la redacción de los libros de la Biblia y que movió a los hombres de fe para registrar la palabra de Dios. 2 Pedro 1, 21. Hechos 28, 25. También es la posesión de ese espíritu que es necesario entender las escrituras. Ahora que hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que han sido amablemente dadas a nosotros por Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, al combinar los asuntos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se examinan espiritualmente. 1 Corintios 2, 12, 14. Por lo tanto, es que el mundo, con su sabiduría, no ha llegado a conocer a Dios y comprender sus propósitos, ya que no tienen la sabiduría que viene de arriba. Con estas cosas en mente, alentamos a todos los que buscan la verdad de la Biblia para ver como la primera necesidad la posesión del Espíritu Santo por parte de aquellos que son responsables por el material que entra en las publicaciones de nuestra sociedad. Aquí viene este comentario final muy cuestionable que se lee así. La evidencia del Espíritu Santo en la calidad y el contenido de los escritos publicados por la sociedad Watchtower debería ser lo que satisface, que convence, junto con una comparación de estas cosas con la palabra inspirada de Dios, las Sagradas Escrituras. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Soriana. Siempre para mí es un gusto subir videos con artículos antiguos de la sociedad Watchtower para poder criticarlos, hacer una crítica constructiva, imparcial, de lo que estos señores nos decían en el pasado,
y que ahora, con el paso de los años, se ven que son artículos risibles que la sociedad Watchtower publicó, que al final le sirvió para hacerse harakiri ella misma. Ya he subido algunos videos pues que demuestran pues que la sociedad Watchtower se hizo harakiri ella misma a publicar artículos que ella afirmaba ser el profeta de Dios y que Dios había escogido a un pueblo que era un grupo de hombres y mujeres que en la antigüedad se llamaban estudiantes internacionales de la Biblia y que hoy se llaman testigos cristianos de Jehová, que Dios utilizó para, o que Dios había utilizado para que sea su profeta Ezequiel moderno, para que pudiera advertir a las naciones de las cosas venideras. Y hemos visto en un video, pues, como en el año de 1973, la ciudad de Watchtower, convencida que Armagedón vendría dentro de un par de años más, comenzó a asegurar que Dios había escogido a un profeta para que advirtiera las cosas que iban a suceder. Y se esperaba pues el Armagedón para 1975. Y la ciudad Watchtower dijo que era muy fácil decir que uno es el profeta de Dios, o un grupo de personas es el profeta de Dios, y otra cosa era demostrarlo, probarlo, y que para ello era necesario ver los registros, o el registro de la organización o la religión que afirmaba eso. Y demostré pues cómo después de 40 años, al revisar el registro de la Watchtower, se mostró pues que ellos no pudieron convencer ni probar que ellos eran el profeta escogido por Dios, el profeta de Ezequiel moderno, para anunciar las cosas venideras, y todo fue una mentira. Y después subí otros videos como la Watchtower en forma descarada dice pues que durante sus 130 años de existencia ha podido publicar alimentos espirituales de excelente calidad, deleitables, y que se encuentran hoy en día en la biblioteca de los Salones de Reino libros de la organización de la ciudad Watchtower que son confiables, dice, son alimentos espirituales confiables. Entonces yo me pregunto si realmente son confiables los alimentos espirituales que tienen las Salones de Reino en su biblioteca. ¿Por qué la Watchtower envió desde la central a los Salones de Reino para que se deshacieran de todas las publicaciones, de toda la biblioteca de la ciudad Watchtower, previos al año 1975, por ejemplo, tirarlos a la basura, todos, destruirlos? Y así una serie de literatura que ya no se que tenían alimentos espirituales, entre comillas, que ya no se cree, y se ordenó que se destruyeran. Por ejemplo, el libro La verdad que hay vida eterna, que tuvo varias ediciones, uno en 1968, después uno en 1976. En 1968 ese libro hablaba pues del fin del mundo para 1975 y sacamos un montón de ejemplos. Cuando no vino el fin del mundo para 1975 sacaron otra edición de ese libro, Vida Eterna, la verdad que lleva la vida eterna, y que dijeron, bueno, ahora tiren todos los libros que están en stock en las librerías de los Salones de Reino, en la biblioteca, que son alimentos deleitables, tiran a la basura porque eso ya no se cree. Entonces se ve la contradicción, pues, ¿no? Todas las mentiras de esta organización, que pues afirma que durante 130 años de su historia han dado alimentos confiables, verdaderos, que ha servido para nutrir a los estudiantes de la Biblia con alimentos satisfactorios, deleitables, y que están disponibles en los Salones de Reino. Sí, claro, un año después dijeron a las congregaciones, a las naciones de las congregaciones, que se deshacieran o descartaran o destruyeran toda la literatura especificadas por ellos de tal año a tal año, tiradas a la basura, porque ya no se cree eso y mejor hay que tirarlas a la basura. Y otra de las preguntas es, pues, si fueron alimentos deleitables, alimentos buenos, de a su debido tiempo dados por Dios, y Dios es la verdad, según Salmo capítulo 35, versículo 1, Dios es la verdad. ¿Por qué pues los libros no se publican ahora, no? Estos están en la basura, los libros de Radford, de Russell, en fin. Todo es una mentira y todo es pura contradicción, es fácilmente desmascarable, es muy fácil desmascarar la ciudad Watchtower, mostrando esta literatura, estos artículos, ¿no? Que son ridículos, son risibles, son payasadas, ¿no? Acabo de ver en este video que acabo de subir, que tiene que ver con
la pregunta que le hace un médico cirujano a la Watchtower, un médico norteamericano, preguntando pues a la sociedad Watchtower que le diga a él quiénes son las personas que escriben y publican en los libros y revistas de la Watchtower, porque este médico, como es un hombre inteligente, preparado, que está acostumbrado a leer información o boletines médicos que le vienen de diferentes países, elaborados por diferentes centros científicos de medicina, donde aparecen los nuevos descubrimientos, y este médico se pone al día seguramente, y le dan información médica en estas revistas. Entonces, la pregunta es, médicos siempre está acostumbrado a leer diferentes tipos de boletines de diferentes centros de investigación científica en medicina para ponerse al día, y aparecen los nombres de los científicos descubridores, pues los científicos que han estado trabajando ahí, y aparece el bagaje educacional, su currículo vitae, qué estudios tiene, de qué universidad se graduó, qué experiencia tiene. Y para el médico es importante porque como él es médico va a tener que recomendar a otros pacientes lo que estos científicos, doctores en medicina han descubierto. Entonces tiene que saber quiénes son los que están publicando esto, inclusive qué centro científico es el que lo está diciendo, ¿no? Para ver si es confiable ese centro de investigación. Entonces los médicos están acostumbrados a recibir información científica, boletines mensuales de nuevos descubrimientos, donde aparecen los nombres de los médicos y los científicos para saber si lo que se está publicando ahí es confiable y se puede recomendar o recetar a un paciente, o recomendar porque dos médicos de tal centro de investigación científica han descubierto que tal producto es bueno para la salud, ¿no? Pero el médico, antes de hacer una recomendación, tiene que ver quién es el que ha descubierto esto, quiénes son los médicos, qué educación tienen, ¿no? Es lo mínimo que se puede preguntar. Y ellos están acostumbrados a eso. Y no solamente en la carrera de medicina, sino en todas las ramas de la ciencia, ¿no? Como nosotros profesionales tenemos que tener acceso a información actualizada de nuestras carreras y quiénes son los científicos, las personas que han intervenido en tal descubrimiento, inclusive cuando sale un nuevo producto de medicina, ¿no? Un nuevo producto descubierto, y que uno quiere saber qué laboratorio ha sido el que ha descubierto esto, si es un laboratorio de confianza o es un laboratorio de tercera categoría. Quiere saber si es un laboratorio de renombre como Pfizer, qué sé yo, Roche, y tantos otros laboratorios de prestigio que existen en Estados Unidos, ¿no? Para ver si, primero, si el laboratorio es confiable y después ver quiénes son los que han descubierto esta nueva medicina, ¿no? Si realmente va a curar tal enfermedad o no. Y quiere saber el centro que lo ha descubierto, quiénes son y si es un laboratorio de prestigio, ¿no? Como le dije, si es Roche, Bayer, Carlo Erba, ¿no? En Italia, es decir, nombres de prestigio, ¿no? Porque hay muchos laboratorios de tercera categoría cuyos productos no son confiables. Obviamente, entonces, el médico está acostumbrado a preguntar quién lo dice, qué laboratorio lo dice, qué instituto científico lo ha descubierto. Entonces, los profesionales están acostumbrados a saber los nombres de las personas, no porque los quieran adorar como criaturas. Esa es una imbecilidad. Es una excusa estúpida para burros, tarados mentales que aceptan esa excusa estúpida. El médico ahí está preguntando, de la Junta de Rectores, está preguntando a la sociedad, ¿quiénes son esas personas que le están enseñando a él en la literatura que esto es así, con respecto a la palabra de Dios, la Biblia, como quieran llamar, o con respecto a las doctrinas de la Watchtower, para ver si es fiable, si se puede aceptar esas doctrinas, ¿no? Le están preguntando quiénes son los que han publicado eso y qué bagaje de estudios tienen, qué experiencia tienen, qué cosas han descubierto, qué han estudiado, cuál es su especialidad. Entonces, lo mismo que se exige es que publica un tema de una rama de la ciencia, debe ser una persona graduada en esa rama, ¿no? Si uno va a hacer un artículo de medicina, tiene que estar hecho por un médico, pues, ¿no? Por lo menos un médico con posgrado en bioquímica, qué sé yo, que sepa, pues, lo que está hablando. Igual el médico está preocupado y dice, bueno, yo estoy leyendo esta revista y me está instruyendo en lo que es la palabra de Dios, lo que debo hacer. Ahora quiero saber si es confiable. Entonces quiere saber quién está detrás, quiénes son, para ver si tienen estudios de teología, si están graduados en un seminario teológico, están graduados en una universidad de prestigio, en que son especialistas en teología y tienen un doctorado, un PhD en teología. Quiere saber si esas personas son expertos en griego, en hebreo, en arameo. Quiere saber si saben teología, saben historia de las culturas
antiguas, la cultura hebrea, y saber bien la historia, pues la cultura de esos países, ¿no? Y quiere saber y sabe pues hermenéutica, propedéutica, qué sé yo, escatología, este, y tantos cursos que llevan los que estudian teología, ¿no? Saber griego, hebreo. Si quiere saber, son gente preparada. Pero Watchtower no pone, dice que no quiere dar los nombres para evitar que lo adoren como criaturas. Es una excusa imbécil. Es como si mañana, pues, las revistas de los científicos, este médico recibe boletines de institutos y no le ponen el nombre del instituto, o si le ponen el nombre del instituto, no dice quiénes son los médicos que han intervenido en ese descubrimiento y qué bagaje tienen de estudio, quiénes son. El médico no está preocupado para saber quién es la persona para adorarlo como criatura. Quiere saber si es confiable lo que él está poniendo ahí y si él puede recomendar lo que dice esa revista, ese boletín, y en vista de los que están detrás. ¿Quiénes son los que están detrás de esa publicación? Y si son gente confiable. No está preocupado en saber quiénes son para adorarlos como criatura y ponerle una vela. Es una excusa imbécil de la Watchtower, porque los que están detrás de esta literatura que aquí son gente ignorante. Son gente es gente empírica, que no tiene seguramente el conocimiento, el bagaje que debería tener una persona que enseña. Y para que dé un alimento espiritual en las publicaciones de la Atalaya y de otros libros, que sean confiables y que sean estables con el pasar del tiempo. Pero vemos que la historia de la Watchtower, los que han publicado estos artículos de alimento espiritual, son esos alimentos chatarra, o fecha de expiración, contradictorios, que se han ido cambiando. Entonces es lógico que uno tenga que estar preocupado quién está detrás, ¿no? Quién está detrás de estas publicaciones que se paran prendiendo y apagando sus luces, con luces más brillantes, inclusive retomando posiciones que se habían descartado antes. Cosas como estas de las autoridades superiores, que la Watchtower descartó lo que había enseñado Russell, diciendo que las autoridades superiores de Romanos capítulo 13, 1 al 7, eran los gobiernos de este mundo, y así lo señalaba Russell. En 1929 Rutherford abandona eso, diciendo que era Jehová y Jesucristo, en vista que en 1914 había establecido el reino, y entonces era Jehová y Jesús que estaban ya reinando, y que nuestra solución debería ser a ellos. Y lo cambió y lo descartó. En 1962 la Watchtower retoma la posición primaria, la que había enseñado Russell, diciendo que eran los gobiernos de este mundo, y descartó lo que había enseñado Russell por más de 30 años, diciendo que era Jehová y Jesucristo. Entonces eso no puede representar a Jehová Dios. Esta gente no puede representar a Jehová Dios con alimentos que se van cambiando, y no solamente se van cambiando, sino que lo que se había descartado se vuelve a tomar. Eso es lo gravísimo. Entonces es lógico que esto haga que uno se pregunte, pues, ¿quiénes están detrás de esta organización dando ese elemento espiritual que descartan una doctrina, dan una nueva luz, y luego descartan la luz que cambiaron y retoman la anterior otra vez, nuevamente, la que habían descartado? Entonces uno se pregunta, ¿quiénes están detrás de esta organización? Y tienen todo el derecho. No porque quieren adorar como criaturas a las personas que están ahí. Y la sociedad Watchtower no da los nombres porque seguramente tiene vergüenza, porque ninguno ha pasado por una universidad o ninguno tiene estudios de teología profundos, sólidos, que dé garantía a lo que está diciendo esa persona, tiene sustento, base doctrinaria sólida de un graduado, un PhD en teología, que ha estudiado duro, pues. Y si tienes gente como el cuerpo gobernante, que es una tira de tarados que no tienen estudio, porque quisiera saber si ese cuerpo gobernante de la Watchtower, esos ocho tipejos que están ahí, estos 8 ignorantes, ¿por qué no ponen su currículo vitae a ver si meritan ser confiables para publicar los eventos espirituales de la Watchtower? Quiero saber qué currículo tienen ellos de estudio, porque es importante. Si bien para la vida no son importantes los conocimientos mundanos, no estoy pidiendo que tengan conocimientos de filosofía la gente que esté ahí en la cúpula. No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que si tienen estudios de teología, si tienen estudios de griego y hebreo, si saben lo que es la hermenéutica, si saben lo que es la escatología y una serie de cursos que son importantes, que no tienen que ver nada con el conocimiento mundano. El saber la historia del pueblo hebreo, de cómo pensaba el pueblo de Israel antiguo para poder comprender las escrituras, no es conocimiento mundano fútil, inútil, vano, que habla el apóstol Pablo. Entonces, no estoy pidiendo que sean abogados tampoco.
los del cuerpo gobernante, porque esto no tiene nada que ver con la teología, que ser abogado. Pero sí les pido que sepan griego, arameo. Y eso no es vano, no es, no es cosa que se puede considerar como conocimiento humano de hombres que no sirven para entender la Biblia. Sí, el Espíritu Santo dará cumplir todas las cosas, pero también hay que ver que uno tiene que prepararse pues en idiomas originales para saber si están traduciendo bien la Biblia. Uno tiene que saber si está traduciendo bien la Biblia, pues tiene que saber griego, ¿no? Bien, hebreo. Y eso no es conocimiento mundano inútil, vano. Entonces, lo que acá se pide es, si esta gente que está dando alimento espiritual, verdaderamente está preparada, son gente que está hablando con base, con sólido, con solidez, con estudios. Un enfermero no puede hablar de medicina, pues. Un enfermero no te puede dar consejo como médico, porque una cosa es ser médico, una cosa es ser enfermero. El agua está dirigido por 8 enfermeros que se hacen pasar por médicos, que están dando consejos, y son 100 enfermeros que nunca fueron a la universidad, sino que estuvieron en una academia 5 meses, que se llama la Escuela de Betel en Galat. 5 mesecitos ahí, en un estudio rápido, acelerado de 5 meses, y se graduaron de teólogos. Y son ellos los que están publicando ahora los alimentos espirituales, con 5 meses de estudio en una escuelita nocturna de Galat, que es la escuela del Chavo del Ocho. Entonces es como si un enfermero que estudia en una academia de enfermería está dando consejos de medicina. Por eso el médico inteligente, que es hombre preparado, está pidiendo el currículo, ¿viste? De quiénes son los que lo están alimentando a él, dándoles consejos de teología. Él está interesado en saber quién está detrás de esta publicación. Pero la Watchtower da una excusa imbécil diciendo que no da los nombres. Claro, no los da porque saben que no tienen estudios. Es la realidad. Y eso se demuestra porque los elementos se paran cambiando cada rato. Son elementos ridículos que tienen que tirar a la basura. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios que dice que da alimentos a su esclavo debido tiempo, que son alimentos progresivos correctos? Hasta ahora no llegan a alimentos correctos para cambiando cada rato, que demuestra pues, que el Espíritu Santo no está operando en esta organización religiosa, al menos en la Watchtower no está operando el Espíritu Santo. Porque si fuera así, y Dios es la verdad, según Salmo 35.1, y Jesucristo también es la verdad, según Juan 14.6, entonces los elementos que vienen de ellos no pueden ser mentira y tener fecha de duración determinada o fecha de expiración. Eso no es dable. Entonces, en este artículo que ustedes han visto al inicio, que lo he traducido para ustedes al español, la Watchtower trata de dar una excusa estúpida, diciendo que si pusieran los nombres de los autores, esto haría que la gente siguiera hombres, porque lo dice el doctor tal, que es un PhD en teología, y que esto haría que la gente siguiera hombres y no lo sea Watchtower. La Watchtower quiere que sea la Watchtower la que sea digamos, la acreedora, la que se gane el galardón con plegarias ajenas, como dicen, ¿no? Que sea ella la que se gane el galardón y no los que escriben ahí. Entonces, si es cierto que poner los nombres significaría incentivar a la adoración de criaturas, entonces la Watchtower como religión estuvo inmersa en la adoración de criaturas, porque si nosotros revisamos todos los libros que se publicaron en la era de Russell, llevan el nombre del pastor Russell. Todos los 6 volúmenes de la escritura, los 6 volúmenes, decían escrito por el pastor Russell. Entonces, es cierto entonces que Russell fue adorado como criatura. Porque eso así lo dice la Watchtower, que si ya pusieran el nombre de las personas que escriben estos libros, estas revistas, eso haría que se incentivara la adoración de criaturas. Y eso no quiere la Watchtower. Entonces, si eso es cierto, eso quiere decir entonces que la Watchtower sí estuvo inmersa en la adoración de criaturas, porque en el pasado ponía los autores, el autor de los alimentos espirituales. En la época de Russell fue Russell, todos sus libros escritos por él, o sea, unos volúmenes de estudio de lecturas eran escritos por él, y muchos de los artículos, y todos los artículos de la Atalaya eran escritos por él, o al menos tenían que pasar bajo su aprobación. Entonces él era responsable y dueño de la sociedad Watchtower y publicaba lo que le da la gana, lo que él quería, lo que él pensaba. Entonces, Russell fue adorado como criatura y la sociedad lo reconoce. Y no solamente Russell fue adorado como criatura, también Rutherford. Pues, Rutherford escribió más libros que Russell. Escribió alrededor de 26 libros o 27 libros durante toda su vida, uno por año, durante sus 25 años como presidente. Escribió el arcoíris de Rutherford por el color pintoresco de los libros, de la portada. Tienen diferentes colores que parecían un arcoíris, y así se llamó el arcoíris de Rutherford, que incluían 26, 27 libros que él escribió durante toda su vida, desde que entró a la Watchtower de 1917
desde que él estuvo en la Watchtower en el 17 hasta 1942 en que murió. Y todos saben, entonces es bien sabido que después del 1942 el único que daba el elemento petróleo era Franz. Eso lo sabían todos. Si bien ya no ponían el nombre de Franz en los libros, todos sabían que el único que era responsable de administrar el elemento espiritual era una sola persona, era Fred Franz. Eso todo el mundo lo sabía, y que no existía una clase de esclavos que daban el elemento espiritual, eso era puro cuento chino para babosos. Todo el mundo sabía que el que daba el elemento espiritual desde 1942, de la muerte de Rutherford, en adelante era era Franz. Tanto es así que Knorr le dijo a Franz: tú te vas a encargar del elemento espiritual, yo me encargo de la parte administrativa, yo soy el presidente, pero tú como vicepresidente te vas a encargar de todo lo que es la administración y la publicación del elemento espiritual bajo tu responsabilidad. Tú. Tanto es así que cuando la fecha de 1975 resultó ser un fiasco, no le echaron la culpa al cuerpo gobernante. No le echaron la culpa al cuerpo gobernante, supuestamente elegido en 1919. No, le echaron la culpa a Franz. ¿Por qué Franz? Se supone que el cuerpo, el esclavo que da el elemento espiritual, era una clase compuesta colectiva de cristianos ungidos, un resto ungido que estaban vivos. Debieron echarle la culpa a todo el resto ungido, ¿no? Que era el esclavo Cristo que daba el elemento espiritual, que falló en dar esa fecha en 1975. No, le echaron la culpa a Franz. ¿Por qué? ¿No se puede pensar? Porque él era el único autor de ese libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, publicó en 1966, donde por primera vez se anunció el fin del mundo para 1975. Las culpas se echaron a Franz, porque sabían que ese libro había escrito por él, no por una clase del esclavo colectivo que encargó de dar el elemento espiritual a partir de 1919. Esto fue una mentira. Entonces, si la historia de la Watchtower del pasado muestra que todos los libros en la época de Rutherford fueron escritos por Russell, y en la época de Rutherford por Rutherford, y en la época de Knorr con Franz solamente, porque tú no lo sabía, a sotoboche, si bien no se ponía el nombre de Franz en los libros, él era el que escribía los libros, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo decía que Franz era el teólogo iluminado, él solo, no había una clase de esclavo colectivo, él era el que mandaba, y él que era el teólogo, nadie sabía más que él. Entonces, si eso era así, por eso a Franz lo admiraban, sabían que él era el teólogo iluminado, a Franz. Entonces, la Watchtower se pasó toda la vida adorando criaturas, pues, porque todos los libros, desde Russell hasta Rutherford, inclusive con toda la era de Franz hasta 1992, que él murió, eran 3 los encargados de dar el elemento espiritual, y entonces fueron adorados como criaturas. Pues. Y Franz también fue de esta forma adorado por criatura, porque él lo veían como teólogo iluminado. Pues. Pasaba Franz y mirábamos, no, él es el que se encarga, él es el que tiene la comunicación directa con Jesucristo. Decían, se cerraban en su dormitorio en Betel y decían, no, Franz está en su dormitorio, no hay que molestarlo porque está en comunicación con Jesucristo. Así decían los betelitas, comentaban eso. No se le podía molestar porque estaba en comunicación con Jesucristo. Claro, estaba tirando sus siestas, se había tirado su borrachera y estaba roncando. Ahí y le decían, no está en comunicación con Jesucristo. Esta religión. Entonces, sí es cierto que el poner los nombres de los autores de estas publicaciones es adoración de criatura, entonces la Watchtower estuvo décadas en el pecado de adoración de criaturas. Toda la época de Rutherford, toda la época de Russell, toda la época de Franz. La Watchtower estuvo adorando criaturas porque los libros contenían el nombre del autor en él, y se sabía quiénes eran. Todo el mundo sabía que Fred Franz era el teólogo iluminado a partir de 1942 hasta 1992, en que murió. Él era el encargado de preparar el elemento espiritual, era el único que sabía más de la Biblia que todos ahí en Betel. Y cuando no entró la presidencia, le confió a él todo lo que tenía que ver con el surtimiento, la provisión del elemento espiritual. Entonces, eso demuestra que la Watchtower estuvo inmersa en adoración de criaturas toda su vida. Desde que estaba Russell en la presidencia, publicando sus libros a nombre personal, y eso originó que los estudiantes de la Biblia lo vieran a él como el teólogo iluminado y lo adoraran. Igual ocurrió con Rutherford, un hombre carismático que publicaba un montón de libros, y la gente los adquiría y tenía el nombre de Rutherford escrito ahí. Ustedes lo pueden comprobar. Cualquier libro de Rutherford, de la colección del arco iris, que fueron más de 26 libros, coloridos con el color del arco iris. Cada libro tiene un color diferente como el arco iris, y lleva en su interior, en la primera página, escrito por el juez Rutherford. Entonces, quiere decir que la Watchtower estuvo inmersa en adoración de criaturas
en personas, en individuos que ejercieron la presidencia y que la gente los quería, que eran los teólogos iluminados. Entonces fueron adorados. Entonces la UAS estaba todo su vida en pecado. Sus miembros cayeron entonces en el desliz de adorar a criaturas, en líderes carismáticos, en la personalidad del individuo, sobre todo con Russell y Rutherford. Y yo me acuerdo cuando él decía que Franz se le veía casi igual, o sea, cuando se le veía pasar a él, se pensaba que era el teólogo iluminado, pues, el que se tenía comunicación con Jesucristo, y prácticamente sin hacer una venia delante, como si fuera el rey, una venia, se le veía ya en el pensamiento como el teólogo iluminado, y la adoración de criatura estaba en la mente del testigo de Jehová, porque comentábamos nosotros, eres el teólogo iluminado, el que está en contacto con Jesucristo en Betel, y cierra su puerta y nadie lo puede molestar. Entonces se decían que él estaba ahí adentro, conectado con Jesucristo, recibiendo el alimento espiritual a tiempo oportuno para publicarse. Y así se hablaba. Realmente qué tal estupidez, pero así se pensaba. Y vemos con los años pues que todo lo que Franz publicó como la verdad está todo en la basura. Nada de lo que Franz publicó se cree ahora. Todo lo que él enseñó a partir de 1942, la década de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y a principios de los 90, porque él murió en 92, todos están en la basura ahora. Todo lo que él predicaba de las orejas de las cabras, que esto había ocurrido en 1914, cuando Jesús anunció su segunda aparición invisible, y eso lo enseñaba Franz también, ¿no? Y que la gran tribulación había empezado en 1914, que Jesús ya había retornado en el seno del cielo todo poder y gloria, ¿no? Entonces, todo tuvo que descartarse por elementos falsos, ultrafalsos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la accionar del Espíritu Santo pues, para que les revele la verdad a estos señores? Quiere decir que Jehová no se comunica con esta gente, sí, definitivamente. Porque si nosotros leemos Salmo capítulo 35, versículo 1, lo dice muy claramente, ¿no? Dice, vamos a leer Salmo 35, 1, que bueno, yo siempre lo leo porque me parece oportuno. Perdón, Salmo 31, 5, perdón. Salmo 31, 5. Cuando leo Salmo 31, 5, dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, tú me has redimido. Entonces, ¿cómo Dios puede refinar el entendimiento de su pueblo, de su esclavo, con alimentos que después resultaron ser falsos? Con la excusa de una luz más brillante, pero el alimento que se da después y que contradice el anterior resulta siendo falso. No que estaba opaco, sino que era falso. ¿Cómo puede ir eso acorde con Dios, que es Dios de verdad? Salmo 31, 5. ¿Sí? ¿Cómo se puede eso explicar? Cuando se dice que Jesús también es la verdad en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad. Y resulta que todos los elementos de la UAS son elementos falsos que se van cambiando con la excusa de una nueva luz más brillante. Pero resulta que la luz anterior era falsa. Que no era una luz opaca que necesitaba brillar un poco más, sino que era una luz falsa. Que se tiene que descartar, sacar el bombillo de luz y repasar por otro diferente. Esa es la explicación. Si vemos que Dios es la verdad también, según Salmo 31, 5, y Jesús también lo es, según Juan 14, 6. ¿Cómo eso puede ser compatible con los alimentos que ellos proporcionan, que resulta siendo falso? Para terminar, entonces, resulta una excusa estúpida el no dar los nombres de los autores de los escritos de la revista Atalaya y los libros. Es una ridiculez, es una excusa estúpida para no develar o hacer descubrir ante los testigos de Jehová que sus proveedores de mente espiritual son gente ignorante en cuestión de teología. No lo quiere evidenciar. Por eso busca una excusa. ¿Qué puedo decir para no dar los nombres? Y después se investiguen a esas personas que no tienen estudios de teología. Eso nos desacredita, pues dice la Guastaba. Entonces vamos a buscar una excusa diciendo que no quieren incentivar la adopción de criaturas. Entonces con esa excusa, este doctor, cada vez que recibe un boletín de medicina
y pide los nombres de los médicos que intervinieron en ese descubrimiento, es porque los quiere adorar, venerar, ¿no? Es algo que no va en la razón de una persona inteligente, una persona cuerda. Entonces esta religión es para gente que es no cuerda, no razona, para gente estúpida, para débiles mentales. Ya, ustedes de Fuerza Venezolana están acá en Fuerza Venezolana porque no son esos, pues, de mente estrecha. Y esos videos que voy subiendo poco a poco, mostrando estos artículos antiguos, ridículos, como este mismo, que es un artículo ridículo del año 1959, para dar una excusa al doctor, porque no le dan el nombre de los que están detrás de los artículos de la Watchtower. Yo creo que este médico se habrá agarrado la cabeza a eso, ¿no? Ni leo más. Si no sé quiénes son los que me están alimentando a mí, me están aconsejando en temas de teología, que es algo tan serio, ¿no? Quiere saber quiénes están detrás, si son gente realmente confiable, gente preparada, pues. No, la Watchtower dice, no, son gente que no necesita estudios superiores, ni estudia esas cosas porque están guiados por el Espíritu Santo. Pero resulta pues que el Espíritu Santo no le sirve para nada. Que lo vemos en las pruebas. Todos los libros de Russell en la basura. Todos los libros de Radford en la basura. Todos los libros de Francia en la basura. Todo está en la basura. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo acá? Dirigido por el Espíritu Santo. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo de un Dios que no es el de la Biblia. De eso sí, no me queda duda. Bueno, eso era todo que quería poner acá, amigos. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta la próxima. Y un saludo muy afectuoso a todos mis amigos que componen Fuerza Venezolana por sus comentarios en mis videos. Muchas gracias.